Los dioses griegos más relevantes de la mitología griega. Los dioses griegos son ampliamente conocidos. El cine y la literatura también han hecho eco de ellos. Conoce a los más importantes. La mitología griega está llena de historia y datos fascinantes. Es considerada una de las más populares en el seno de la cultura occidental. Dentro de ella, encontramos muchos dioses griegos, conocidos por sus historias, fuerzas y habilidades que se les atribuyen. Además, estas deidades han servido de inspiración para la cultura y el arte, a través de la literatura, el cine y la poesía. Así, la mitología griega incluye una amplia serie de relatos famosos sobre esta antigua civilización. A través de ellos, dan cuenta del origen de distintos sucesos. Estos mitos fueron difundidos por vía oral y escrita, y contaron historias épicas de héroes y heroínas de la tradición griega. En este artículo, hablaremos de los dioses griegos más relevantes, tanto dioses como diosas. Los dioses griegos más importantes según la mitología antigua, había 12 dioses griegos más relevantes que pertenecían a la misma familia. Entre ellos, Zeus, Afrodita y Poseidón. Todos vivían juntos en un palacio, sobre las nubes del monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Sus nombres esconden datos e historias curiosas sobre su origen, nacimiento y poderes. 1. Zeus, dios del cielo. Es posible conocer esta estatua de Zeus en el Museo del Hermitage de Rusia. Quizás uno de los dioses griegos más conocidos sea Zeus, la divinidad del cielo y también del rayo. Zeus es considerado padre supremo de todas las deidades y los mortales que habitan en la tierra. Así, es el dios principal del panteón griego, el cual disponía de un trono en el palacio del monte Olimpo. Es el único de los dioses griegos cuyo origen indoeuropeo es indiscutible. Nació en la isla de Creta y tuvo que escapar de su padre, Cronos, el dios del tiempo. Cronos había tragado a sus hijos para que no lo derrocaran, excepto a Zeus. Algunas versiones indican que el dios del cielo pudo salvar a sus hermanos cuando era mayor. Así, Zeus, quien lideró la rebelión contra Cronos, ganó el cielo, a la vez que sus hermanos, el inframundo, Ares, y el mar, Poseidón. Luego, se casó con Hera. Además, tuvo muchos hijos con distintas diosas y mujeres. Como mencionamos, posee el poder del rayo, con el que puede eliminar a cualquier enemigo. Dios fuerte, bravo, violento, aunque algo presumido. 2. Hera, la diosa madre. Estatua de la diosa griega Hera en el Museo Chimay de Taiwán. Hera es la esposa y hermana de Zeus. Por tanto, eso la convierte en la diosa madre de los dioses griegos. Sin embargo, suele aparecer representada como disgustada por su unión con el dios del rayo. Esto ocurre porque Zeus solía mantener amoríos con mujeres mortales. La mitología cuenta que Hera rehusó casarse con Zeus por 300 años, hasta que la convenció de hacerlo. Uno de los mitos menciona que el dios del rayo se transformó en un pájaro, al que Hera dejó entrar por la ventana, porque había una tormenta. Al volver a su forma original, le dijo que debía casarse con él. Hera tiene el poder de velar por las uniones matrimoniales. Además, posee la fuerza de brindarles especial resguardo a todas las mujeres de la tierra. Su personalidad es muy noble y humana, lo que sorprende por su condición de reina y diosa. 3. Poseidón, dios de los mares y los ríos. El tridente es un atributo que caracteriza a Poseidón. Poseidón tiene el poder de controlar la furia de las aguas y de hundir navíos. Hermano de Zeus y esposo de Anfítrite. En la victoria con sus hermanos, pudo quedarse con el dominio de los mares. Así, es protector de los marineros y, también, domador de caballos. Uno de los mitos cuenta que quiso derrocar a su hermano Zeus con ayuda de Hera y Atenea. Como castigo a esa traición, fue enviado a construir las murallas de Troya. También fue el responsable de dar vida al Minotauro, ya que hechizó a Pasífae para que se enamorara del toro. Ello creó a la temible criatura mitad hombre mitad toro que habitó en el laberinto. 4. Deméter, diosa de la agricultura. Las flores o frutos que carga Deméter en una de sus manos son símbolos de la abundancia. Todos los dioses griegos cumplían una función. En el caso de Deméter, ella es quien garantiza la fertilidad de la tierra. Su hija más conocida es Perséfone, vástago también de Zeus y esposa de Hades, el rey del inframundo. De hecho, Hades raptó a Perséfone. Entonces, Deméter creó una gran sequía, para convencerlo de que la devolviera a la tierra.
Al final, la joven podía volver solo un tercio del año, época en la que comienza la primavera. Este era el mito que, para los griegos, justificaba los cambios de estaciones. Otro de los relatos más conocidos cuenta cómo Deméter se transformó en una yegua para escapar de las intenciones de Poseidón. A pesar de su intento, Poseidón también se convirtió en caballo y, de su unión, nació Arión, un caballo alado que montaba Hércules. 5. Hefesto, dios del fuego. Representación del dios Hefesto con una de sus herramientas de trabajo. Hefesto era el hijo de Hera y un ingenioso artesano. Algunos mitos indican que era hijo de Zeus, como lo señala la Ilíada, mientras que otros sostienen que no tenía padre, ya que Hera lo concibió sola. Hefesto cojeaba, debido a que Hera lo lanzó lejos de los cielos del Olimpo. Estaba casado con Afrodita, aunque su unión no duró mucho tiempo, ya que la diosa del amor tenía múltiples relaciones. También es conocido por la creación de Pandora, a quien esculpió con arcilla. Aún hoy en día es posible observar el templo dedicado a Hefesto y Atenea, en Atenas. Es también llamado como Hefestión. Allí era donde les rendían tributo a ambos dioses griegos. 6. Atenea, diosa de la sabiduría. Los instrumentos que utiliza Atenea para la guerra están presentes: la lanza, el escudo, el casco y la armadura. Atenea es considerada diosa de la sabiduría y de la guerra. Además es una de las principales diosas del Olimpo. Según la leyenda, Atenea nació de la cabeza de Zeus, una vez que tragó a su madre, Rea. Atenea surgió con la ayuda de Hefesto, quien abrió la cabeza de Zeus con ayuda de un hacha. A ella se le atribuyen, justo por ello, unas grandes capacidades para las ciencias y la estrategia. Estas habilidades le sirven también para el campo de batalla, donde se desenvolvía con gran ingenio. A su vez, suele caracterizarse como una diosa virgen, y también se la relaciona con la imagen del búho. Está asociada con Atenas, en donde le rendían tributo. En esa ciudad plantó un olivo y les enseñó sus secretos a los atenienses. Por eso mismo, construyeron el conocido Partenón en su honor. 7. Apolo, dios de la música y la arquería. Famosa estatua de Apolo de Belvedere en los museos vaticanos. Apolo, otro de los dioses griegos más importantes, representaba la perfección y la belleza. Era el hermano gemelo de Artemisa y uno de los hijos de Zeus más influyentes en la mitología, cuya madre fue Leto. Además de ser una divinidad poderosa como el mismo Sol, también lo era de la adivinación. Era patrón del oráculo de Delfos, en donde abatió a un monstruo. También, de niño, le robó la lira de caparazón de tortuga a su hermano, Hermes. De allí proviene su relación con la música. Apolo era considerado el equilibrio perfecto entre lo saludable y lo insano. A la vez, jugó un papel fundamental durante la guerra de Troya, ya que libró una peste mortal sobre la ciudad cuando el rey negó a los dioses las ofrendas prometidas. 8. Artemisa, diosa de la caza. Representación de Artemisa tomando una de sus flechas. Artemisa, hermana melliza de Apolo, fue la diosa de la caza. Representaba alivio para las mujeres durante el parto. Asimismo, era protectora de las jóvenes no casadas. Al igual que su hermano, fue repudiada por la diosa Hera, ya que los dos provenían de las infidelidades de Zeus. A Artemisa le concedieron el regalo de la virginidad eterna cuando así lo pidió de niña a su padre. Odiaba la idea del casamiento, aunque ayudaba a las madres con sus partos. Como dato curioso, esta diosa no sentía ningún tipo de deseo sexual. En contraposición, disfrutaba de la caza, la pesca y nadar. 9. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Eros, el hijo de Afrodita y dios del deseo sexual, la acompaña en esta estatua. Afrodita era una diosa llena de pasión y lujuria. Era la diosa del amor y la belleza y, como tal, gobernaba sobre todo lo relacionado con el sexo y la reproducción. Afrodita emergió del mar siendo adulta. Según una versión de la mitología griega, la diosa surgió de los testículos de Urano, cuando el hijo de este, Cronos, cortó sus genitales y los lanzó al océano. Era una diosa deseada por los hombres desde el primer momento en que la veían. A pesar de ello, fue obligada a casarse con Hefesto. Durante el matrimonio fue muy poco fiel, como anticipamos, y Hefesto lo supo. Fue así, como el dios artesano se las ingenió para construir una cama en la que pudo encadenarla junto con Ares, para vengarse de sus engaños y que todos los dioses del Olimpo se enteraran de su traición. Un dato interesante es que, de acuerdo con los mitos, Afrodita fue responsable de la famosa guerra de Troya.
Gracias a su influencia, París conquistó a Helena de Esparta y la raptó. Esto ocasionó el enojo de Menelao, el esposo de Helena, y la consiguiente guerra. 10. Ares, dios de la guerra. Aquí, Ares aparece con su casco, listo para la batalla. De temperamento explosivo y agresivo, Ares fue el dios de la guerra que cautivó a Afrodita. Esto volvió a Hefesto muy celoso y de hecho, los atrapó con hilos que él mismo forjó, como mencionamos antes. Ares era hijo de Zeus y Hera, y padre de Hipólita, la reina de las Amazonas. En contraste con Atenea, quien era más sagaz, él hacía la guerra con brutalidad. En este sentido, uno de los mitos más populares es el de su batalla contra Hércules, el semidios griego. El conflicto comenzó cuando Hércules mató a su hijo, Cicno. Sin embargo, Atenea protegió a Hércules e impidió que lo matara. 11. Hermes, dios del comercio. Hermes con sus clásicas alas en los pies y el sombrero, además de su caduceo, hijo de Zeus con una diosa menor, Maia. Hermes es el dios del comercio, de los banqueros, de los ladrones y los viajes. Era padre de Pan, dios pastor. Su cualidad más conocida es ser pícaro. En efecto, siendo apenas un bebé, robó el ganado de su hermanastro, Apolo. De todos los dioses griegos, seguro tienes en mente a Hermes por sus características sandalias aladas. Este atributo le permitía trasladarse en función de mensajero de los dioses. 12. Dioniso, dios del vino. La copa en la mano y el cabello como si fuese una vid representan bien los atributos de Dioniso, como dios del vino, a pesar de que era un dios nacido de Zeus, con una mujer humana, Semele. Su padre consideró que era justo incluirlo en el monte Olimpo. De los celos que tuvo Hera cuando se enteró de que su madre estaba embarazada, la asesinó. Sin embargo, Zeus pudo rescatar al niño, futuro creador del vino. Dioniso era uno de los dioses griegos que estaba más ligado con lo exuberante, con las mujeres y el sexo. Por ello, aparece en la fiesta y el carnaval. Esta característica también lo relacionaba con su cualidad de dios del teatro y de los rituales báquicos. En estos últimos, los griegos le rendían tributo, con fiestas en donde se alcanzaban estado de éxtasis. Otros dioses griegos relevantes. Los 12 dioses que mencionamos hasta este momento son los más importantes de la mitología griega. De acuerdo con las historias que ha llegado a nosotros, son quienes vivían en el Olimpo y tenían mayor poder e influencia. Sin embargo, existen otros dioses menores que también formaron parte de los mitos griegos. Cada uno de ellos desempeñaba una tarea específica. A continuación, te contamos sus características principales. 13. Eros, dios de la atracción sexual. Eros representado con el arco que usa para flechar a los enamorados. Su equivalente en la mitología romana es Cupido, así como Afrodita es la diosa del amor y la belleza. Eros es el responsable del deseo sensual y de la atracción. También, del amor y el sexo. Por ello, ha sido venerado como dios de la fertilidad. La diferencia con Afrodita es que él rige el amor homosexual. Según algunas versiones, como la del poeta Hesíodo, nació del caos. Sin embargo, otras fuentes afirman que era hijo de Afrodita y Ares, el dios de la guerra. Es representado como un niño, con un arco y flechas o una antorcha. Así, puede flechar a los enamorados. Por lo general, está con sus ojos vendados. 14. Temis, diosa de la ley, aparece representada junto con una espada y una balanza, como símbolos de la justicia. Temis simboliza la ley, la voluntad y la justicia divina. Según algunos mitos griegos, es hija de Urano y Gea, es decir, del cielo y la tierra. Al igual que Hera, es otra de las esposas de Zeus. Dado su buen juicio, a menudo era representada junto a Zeus, como su consejera. Asimismo, enseñó a los humanos sobre el buen comportamiento, a pesar de que lo olvidaron. Por eso, regresó al Olimpo. A su vez, tenía poderes proféticos, por lo que advirtió a Zeus que, si tenía un hijo con Tetis, seguro sería más poderoso que él. Y, en efecto, eso ocurrió. Tetis se casó con un rey, de cuya relación nació Aquiles, el gran héroe que peleó en Troya.